motor 1 GRFE de 4.0 litros, Toyota. Armado de componentes en bloque de cilindros, inspeccione el perno de fijación de la tapa del cojinete del cigüeñal. Con un calibrador Vernier, mida el diámetro de la sección de tensión del perno. Diámetro estándar, 10.0 a 10.2 milímetros, 0.393 a 0.402 pulgadas. Si el diámetro es inferior al mínimo, reemplace el perno. Tapas de cojinete del cigüeñal. 1. Examine las marcas y números delanteros e instale las tapas de los cojinetes en el bloque de cilindros. 2. Aplique una capa ligera de aceite de motor a las roscas de los pernos de las tapas de los cojinetes. 3. Instale temporalmente los 8 pernos de las tapas de los cojinetes principales en sus posiciones internas. 4. Instale las tapas de los cojinetes principales. Apriete los 2 pernos de cada tapa hasta que la holgura entre la tapa y el bloque de cilindros sea inferior a 6 milímetros, 0,23 pulgadas. 5. Con un martillo de plástico, golpee ligeramente la tapa del cojinete para asegurar un ajuste correcto. 6. Aplique una capa ligera de aceite de motor en las roscas de los pernos de la tapa del cojinete principal. 7. Instale los 16 pernos de la tapa del cojinete principal. Apriete los pernos uniformemente en varios pasos, siguiendo la secuencia que se muestra en la ilustración. Par de apriete, 61 Nm por metro, 622 kg fuerza por centímetro, 45 pie por libra fuerza. 8. Marque la parte frontal de los pernos de la tapa del cojinete con pintura. 9. Apriete los pernos de la tapa del cojinete hasta un ángulo de 90 grados, como se muestra. 10. Compruebe que la marca pintada esté ahora en un ángulo de 90 grados con respecto a la parte frontal. Aviso: no gire el cigüeñal. 11. Instale los 8 pernos laterales de las tapas de los cojinetes principales. Apriete los pernos uniformemente, siguiendo varios pasos, como se muestra en la ilustración. Par de apriete, 35 Nm por metro, 357 kg fuerza por centímetro, 26 pie por libra fuerza. Inspeccione la holgura de empuje del cigüeñal. Con un reloj comparador, mida la holgura de empuje mientras hace palanca en el cigüeñal con un destornillador. Holgura de empuje estándar, 0.04 a 0.24 milímetros, 0.0016 a 0.0094 pulgadas. Holgura de empuje máxima, 0.30 milímetros, 0.0118 pulgadas. Si la holgura de empuje es mayor que la máxima, reemplace el par de arandelas de empuje o un cigüeñal. Pistón biela, inspeccione el perno de la biela. Con un calibrador Vernier, mida el diámetro de la sección de tensión del perno. Diámetro estándar, 7.2 a 7.3 milímetros, 0.283 a 0.287 pulgadas. Diámetro mínimo, 7,0 milímetros, 0.276 pulgadas. Si el diámetro es inferior al mínimo, reemplace el perno. Instalación pistón biela. 1. Verifique las marcas en pistón y biela según se indica en figura. 2. Coloque los anillos del pistón de manera que los extremos del anillo queden como se muestra. 3. Aplique aceite de motor a las paredes de los cilindros, los pistones y las superficies de los cojinetes de biela. 4. Con un compresor de anillos de pistón, introduzca los conjuntos de pistón y biela correctamente numerados en cada cilindro, con la marca frontal del pistón hacia adelante. 5. Compruebe que la protuberancia de la tapa de la biela esté orientada correctamente. 6. Aplique una ligera capa de aceite de motor en las roscas de los pernos de la tapa de la biela. 7. Apriete los pernos alternativamente con el par especificado. Par de apriete, 25 Nm por metro, 250 kg fuerza por centímetro, 18 pie por libra fuerza. 8. Marque con pintura la parte frontal de cada perno de la tapa de conexión. 9. Vuelva a apretar los pernos de la tapa 90 grados como se muestra. 10. Compruebe que el cigüeñal gire con suavidad. Inspeccione la holgura de empuje de la biela. Con un reloj comparador, mida la holgura de empuje mientras mueve la biela. Holgura de empuje estándar, 0.15 a 0.30 milímetros, 0.0059 a 0.0118 pulgadas. Holgura de empuje máxima, 0.35 milímetros, 0.0138 pulgadas. Conjunto culata izquierda y derecha. Inspeccione el perno de fijación de la culata. Con un calibrador Vernier, mida el diámetro exterior de la rosca del perno. Diámetro exterior estándar, 10.85 a 11 milímetros, 0.4272 a 0.4331 pulgadas.
Diámetro exterior mínimo, 10.7 milímetros, 0.421 pulgadas. Instalar la culata. 1. Instalar los 8 tornillos de la culata. 2. Aplicar una capa ligera de aceite de motor a las roscas de los tornillos de la culata. 3. Instalar la arandela plana en el tornillo de la culata. 4. Apretar cada tornillo uniformemente con una llave hexagonal de 10 milímetros en varios pasos, siguiendo el orden que se muestra en la ilustración. Par de apriete, 36 Newton por metro, 367 kilogramos fuerza por centímetro, 27 pie por libra fuerza. 5. Marcar con pintura la parte frontal de cada tornillo de la culata. 6. Volver a apretar los tornillos de la culata 180 grados, como se muestra. 7. Instalar los 2 tornillos de la culata. 8. Aplicar una capa ligera de aceite de motor a las roscas de los tornillos de la culata. 9. Siguiendo varios pasos, instale y apriete los 2 pernos de la culata de manera uniforme en la secuencia que se muestra en la ilustración. Par de apriete, 30 Newton por metro, 306 kilogramos fuerza por centímetro, 22 pie por libra fuerza.